nunca dejar de soñar lo que verdaderamente puede ser uno en la mano de Dios. Conocer la misericordia de Dios va a llevar su vida espiritual, su vida física, escúcheme, a una dimensión que su mente natural ni siquiera se lo va a imaginar todavía. Por eso también te digo que las misericordias de Dios eran nuevas, se hacían nuevas cada día. ¿Por qué? Porque es un día a día que vivimos nosotros, abrazados de la misericordia de Dios. Lo que Dios hizo en usted ayer fue grande, marcó su vida, marcó su presente, pero lo que Dios hará con usted mañana va a ser aún más grande si usted lo puede. Todo depende de cómo usted lo mire, todo depende de donde usted se pare en el poder de esta palabra. Por eso cuando tomamos el ejemplo de Daniel y lo llevamos a nuestro diario vivir, quizás no estemos en un pozo lleno de leones, pero sí quizás estamos rodeados de leones, rodeados de dificultades, rodeados de personas que lo que quieren es arrancarle la vida a uno. Todo va a depender el escudriñar la escritura. Cuando usted saque ese néctar, cuando usted saque el núcleo, cuando usted saque el rema de Dios, eso es lo que va a marcar la diferencia en su vida. ¿Sabe, amado pueblo de Dios? Es impresionante cuando uno puede ver la secuencia de Dios. Primero que nada, el que usted esté aquí hoy, en esta hora, no es casualidad. Quizás usted lo invitaron, quizás usted vino por A, B, C, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe que usted hoy está este domingo de aquí a la tarde, pudiendo haber venido otro día, pudiendo haber venido en otra hora. El propósito de Dios en usted va a marcar la diferencia. ¿Usted lo puede creer? Denle un aplauso fuerte al Señor. Claro que hay poder en la oración. Claro que hay poder en la oración. La oración cambia. La oración tiene el poder de cambiar las cosas a favor de uno dentro de la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. A favor de uno dentro de la voluntad de Dios. Aunque esas dos palabras parecen que no fueran en el mismo caminar, es a favor nuestro, que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Amén. Les invito a que abran su Biblia. Esto fue una pequeña entrada para que nos vayamos poniendo cómodos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Aleluya. Empezaremos leyendo desde el 8 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por el privilegio que me concedes, Señor, de estar parado delante de tu pueblo para traer tu palabra, la que tú has preparado, Señor amado, para la vida de cada uno de nosotros. Señor, arrodilla conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú ya tienes estipulado, que hoy harás, Señor amado. Agradezco, mi Dios amado, públicamente también la confianza que nuestros pastores me dan en esta hora de poder exponer desde este púlpito, mi Dios, tu palabra y la de cada uno de los presentes, que pondrán su oído, su atención a tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús la vamos a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba el Señor por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba incesantemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de pared y pongamos allí, escuche bien, cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. La condición que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi su criado: llama a esta sulamita
Y cuando la llamó, vino a ella delante de él y dijo él entonces: Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo ese esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o el general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo: ¿qué pues haremos por ella? Puede sentarse, por favor. Pero puede darle gloria a Dios, ¿verdad? Puede bendecir su nombre, ¿verdad? Hoy estaremos hablando bajo el tema: nunca dejes de caminar hacia tu sueño en Dios. Nunca dejes de caminar hacia tus sueños en Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cuánto tienes sueños? Yo tengo mi sueño. Créame, día a día doy un paso más hacia poder visualizar físicamente el sueño que tengo en Dios. Creo que es algo que nos motiva como creyentes, el poder tener sueños. ¿Qué es un sueño en Dios? Es tener una meta. Es poder alcanzar algo que uno se ha predispuesto a hacer en la obra del Señor. En nuestra vida secular todos tenemos sueños. Quizás una casa, quizás un auto, quizás un trabajo, una familia, dependiendo de lo que usted quiera alcanzar. Pero en Dios estamos llamados a alcanzar cosas grandes. Esas cosas grandes son los sueños que podamos tener en Dios. Claro, a veces nos surgen circunstancias que parece que esos sueños estuvieran bien lejos de nuestra realidad. A veces se levantan a nuestra vida inconvenientes que hacen como que el sueño de Dios se fuera en un globo y se perdiera en el aire. Y de eso vamos a hablar en esta hora. De cómo poder traer una vez más a nuestro presente lo que un día Dios nos presentó que íbamos a alcanzar en su nombre. Porque todos tenemos sueños en Dios, lo repito. ¿Verdad? Porque si todos tenemos sueños en Dios, vamos a ir todos caminando de la mano juntos a lo que Dios tiene preparado. Y si usted no tiene sueños en Dios, hoy es un buen día para empezar a tener. Amén. Fíjense que la Biblia nos dice que Eliseo pasaba siempre por esa ciudad cuando se dirigía a Carmelo. Pero en particular pasaba siempre por la casa de una mujer. Esta mujer lo invitaba a comer. Cada vez que pasaba, dice: ven a comer con nosotros. Iba y venía, iba. La Biblia no me dice cuántas veces, en cuánto tiempo, pero sí la Biblia me dice que esta mujer lo veía pasar. Adelante, lo invitaba, comían, sin duda dialogaban, quizás hablaban, no sé. Porque evidentemente en estos tiempos el varón de Dios era muy reservado. No era muy fácil sentarse a hablar con él. Nosotros no podemos hacer la idea de que estaban sentados en una mesa conversando, porque había cierta, ¿cómo le puedo explicar?, ciertos requisitos personales que uno tenía en Dios en esa época. Él no le hablaba directamente a las personas, por eso estaba Jesse. Él hablaba a Jesse y Jesse le hablaba a las personas. O sea, el varón de Dios se cuidaba mucho, pero dentro de todo eso esta mujer vio algo en él que le llamaba la atención. Y le dice a su marido: ¿no has visto a este que viene a nuestra casa? ¿No has visto que viene? Yo veo algo en él. ¿Qué te parece si le hacemos una aposento? Estoy parafraseando para que se lo vayan imaginando, se vaya ilustrando usted en su mente. Hagámosle su cuarto de arriba. Pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lucecita. Esto es lo que necesita. Pero le hubiera puesto un baño, pero no hace mención de eso. Lo que ella le pone, más adelante si me da tiempo se lo voy a explicar, era precisamente lo que un hombre de Dios tiene que tener en ese lugar de oración. El esposo, como muchos de los que vemos acá, dice: claro, mi amor, lo que tú me pidas, lo que me pidas te lo doy. ¿Y de un cuarto? Le construimos un cuarto. Pasó, le hicieron lo que hicieron. Dios llama de nuevo a este hombre a que vaya a Carmelo, pasa por la casa, Eliseo se queda. Se queda en ese aposento que había construido esta mujer para el profeta. Interesante, porque empezamos a ver una demostración de alguien que ante los ojos del profeta era simplemente una mujer, porque así lo describe la Biblia. Pero dentro del plan de Dios tenía un propósito grande, y era marcar la vida de este hombre. Y a su vez, el poder darle a Dios desinteresadamente trae recompensas a la vida de Dios.
Yo no sé si usted puede entender eso. El poder trabajar en la obra de Dios desinteresadamente trae recompensas en la vida. Es un esfuerzo que es para Él. Eliseo dice, bueno, esta mujer ha estado solícita con nosotros. Algo hay que hacer. Algo tenemos que preparar para ella. Si la palabra de Dios que la manda a llamar, Jesse le dice, mire, mi Señor quiere saber en qué le podemos ayudar. ¿Necesitas algo? Ella dice, no, yo tengo todo. Yo vivo bien. No tengo necesidad. Tengo una buena posición. Tengo contacto con el rey. Me muevo dentro de mi pueblo. Tenía una buena posición social. Económicamente no le hacía falta nada. Y se entra a desnotar algo. Parece ser que este personaje Jesse siempre lleva una milla más. Era medio curioso. Vamos a llamarlo chismoso. Porque si usted lee la escritura, dice que se le acerca a la dice, no tiene hijos. Y el esposo está viejo ya. Fíjese, lo dice la escritura, no lo estoy inventando yo. Se ve que le gustaba a él, dice que usted invita a la casa y está hablando con usted y están así. Tiene un cuadro de... Esa gente que siempre va, se ríe porque usted conoce uno, ser honesto. Sí, es verdad, siempre hay uno de esos. Que llega a la casa de uno y se sienta y repete los muebles. Que viene a la cortina. Usted lo invitó a la casa a conversar, no que fuera a hablar de detalles. Así era este hombre. Así era Jesse. Jesse se ve que miraba todo. Dice, no tiene hijos. Y el esposo ya está viejo. La palabra cerrar, que no vamos caso, terminado. Dice, bueno, ya. Y es ahí, por primera vez en la escritura, que el profeta le habla directamente a la mujer. Es ahí cuando Dios dice, ¿sabe qué? Ahora voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo, que soy el que es agradecido con las personas que son agradecidas con Él. ¿Escuchó bien? Dios muestra su gracia con las personas que son agradecidas con los siervos de Dios. Dios es el que le dice al profeta, ahora voy a hablar yo, llámala. ¿Y sabes qué? De aquí a un año tú vas a tener un hijo. Si usted ve en la escritura, es la primera vez que Eliseo le habla a la mujer. Ella se para frente a la puerta y Eliseo le habla. Anteriormente le había hablado por Jesse. ¿Por qué? Porque Dios mismo iba a recompensar la acción de esa mujer. Es que nosotros sabemos que Dios es el que produce en nosotros, ¿verdad? Todas esas buenas acciones que usted piensa que hace porque es bueno, es Dios que la pone en usted. Es Dios el que pone en usted ese querer de hacer eso bueno. Es Dios el que le pone a usted el hablarle a esa persona. Mira, Cristo viene. Mira, arrepéntete. Es Dios el que pone en usted servir en la obra de Él. Poderoso Dios. Ahora, en nosotros está el hacerlo o el no hacerlo. Así es. En usted está marcar la diferencia. Dios le pone, ¿sabe qué? Trabaja en esta obra. Lo trae a usted del rincón que lo haya sacado Dios de su país, de allá donde nadie lo conocía. Lo trae y lo pone acá. ¿Usted cree que es casualidad? ¿Usted cree que porque Dios simplemente dijo, no, Marín, tú te vas a estar aquí, tú te vas a estar allá? No. Dios pone en usted el querer de venir a este lugar hoy. Pero hay un propósito grande para eso. Usted que viene a este lugar por primera vez, y si es la primera vez que visita una iglesia, déjeme decirle que hay un propósito tras de esto. ¿Cuántos de los que están acá han luchado para venir a este día? Quizás muchos. No, el domingo voy, llega el domingo y está más ocupado que nunca. Ok, yo te prometí que iba a ir, sí, pero pasan los días, pasan las horas y cada vez se hace más lejos que usted cruzara por esa puerta. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios. Y porque hay un propósito de Dios, siempre va a haber un obstáculo que lo impida. Siempre va a haber alguien, Satanás el diablo, el Señor lo reprenda, que va a evitar que usted cruce por esa puerta. Porque Él va a intentar agotar sus recursos limitados
para que usted no sea parte del propósito de Dios. Por eso le digo que usted no está acá en este lugar por casualidad, sino porque hay algo que usted tiene que alcanzar, y ese es ese sueño que Dios le ha puesto en su corazón. Y el primer paso es que usted está bien aquí. El primer paso usted lo dio ya. Usted está en este lugar. Aquí hay personas en este lugar, en esta hora, que durante un tiempo estuvieron alejados del sueño de Dios, alejados del propósito de Dios. Pasaron los días, pasaron las horas, pasaron los momentos, y su vida se iba cada vez más alejando del sueño que habían tenido en Dios. Y Dios, que ahora en senderos misteriosos empieza a presentar en su vida una vez más el querer de volver nuevamente a ese lugar donde usted tenía esa relación con Dios. ¿Usted pone el querer? No, lo pone Dios. Usted solamente sabe que pone el sí, Señor, yo sé que es esto. Sí, Señor, yo sé que me estás hablando. Sí, Señor, yo sé que en tu voluntad está que yo entre una vez más a ese proyecto tuyo. Usted sabe mejor que yo la lucha que usted ha tenido hoy para venir a este lugar, lo que usted ha tenido que enfrentar para estar en esta hora. ¿Usted cree que eso qué es casualidad? ¿Eso qué es? ¿Que usted está cansado? No, que hay luchas que se manifestarán siempre en su vida cuando usted quiera hacer lo que Dios pone en su vida. Es más fácil, créanme, decirle no a lo de Dios que sí. Porque en el momento que usted dice no a lo de Dios, todo se frena. Todo se frena en su vida. Es impresionante, espiritualmente todo se paraliza. Fíjese que digo, se paraliza. No digo se elimina, no digo se desaparece, sino se paraliza hasta que usted diga sí. Hasta que usted diga sí. Cuando usted dice sí, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, una vez más las cosas empiezan a caminar. Como decía nuestro pastor hace un momentito, obrando para bien en la vida suya. Que se lo fuerte ese aplauso que es para Dios. Aleluya. El niño crece, empieza a desarrollar. Imagínense, en la vida de esa persona, a la edad aproximadamente de 15 años, se va a trabajar con su papá. Cuenta la Biblia que le viene un fuerte dolor de cabeza. Aquí hay una enseñanza tremenda, permítame ponérselo de esta manera. El papá le podía haber dado la leche, el papá le podía haber dado de comer, el papá lo podía haber salido una red para abajo, pero cuando empezó a llorar, dijo, llévaselo a la mamá. Llévaselo a la mamá, porque la mamá es la que lo puede. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo me acuerdo de mí, mi experiencia. A veces venía mi mamá con un vaso de agua, un poquito de azúcar, y se lo tomaba uno, y si le diera la cabeza se le pasaba. No, que tomaste este té con miel, y se lo tomaba y se le pasaba. Y quizás no era agua, pero porque se lo daba la madre, uno se sanaba. Dígame si era así, a mí me pasó cosas así. ¿Y qué? Tomátelo. Y se lo tomaba y wow, mamá, estoy bien. Eso es lo que Dios hace, mamá. Es impresionante. Pero en este caso no fue tan fácil. En este caso, la mujer hizo todo lo que estaba a su alcance. El niño muere en sus rodillas. El niño que había sido dado por Dios, que había salido la promesa de Dios a su vida, la Biblia dice que estaba muerto. Y se da un sinnúmero de cosas aquí que quiero ver si las podemos traer a la luz para que podamos entender. La promesa de Dios se le había ido. El sueño que ella tenía lejanamente como mujer se le había desaparecido. Y cuando pasa a nuestra vida una circunstancia en que el sueño de Dios se desvanece, no todos podrán actuar como actuó esta mujer. Esta mujer respetó la palabra de Dios. Cuando la palabra que Dios le da a usted se desaparece,
¿Cuál es su actitud? Cuando Dios le da una palabra a usted ve que eso se desaparece producto de las circunstancias que usted está viviendo. ¿Cuál es su acción? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Sabe lo que hizo ella? Bendito sea Dios. Ella en ningún momento dejó de creer la palabra de Dios. Y aquí hay un problema. Y me usa yo como persona, primera persona en este caso, para que nadie lo tome personal. A veces las personas que llegan a mi vida no creen en la promesa que Dios tiene en mí. Simplemente no pueden ver la promesa de Dios en mi vida. Entonces me juzgan producto de lo que ellos quieren ver. Producto de lo que su mente enferma les hace ver. Pero nunca pueden llegar a creer la promesa de Dios en la vida mía. Y cuando pasa eso, se abre una ventana más a un síntoma que es muy común, y es la murmuración. Empiezan a murmurar. Oh, que esté así, que esté allá, que esto, que lo otro, porque no ven lo que Dios ha prometido en la vida de esa persona. Entonces ella actuó de una manera personal, centrada y equilibrada, cuando uno tiene conocimiento de quién verdaderamente es Dios y quién verdaderamente le da la promesa, le habla. Y eso voy a mostrárselo ahora mismo. Ella tomó al niño, tranquilamente lo podía haber puesto en su cama, tranquilamente lo podía haber llevado a su casa, a su cuarto, perdón. Decidió ponerlo allá donde se quedaba el hombre que le había dado la palabra de Dios. Llama al esposo y ¿sabe qué? Apróntame uno de tus criados, arregla un arma y tengo que salir a ver al varón de Dios. ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Está todo bien, tranquilo, pero que no es luna esto. El esposo empezó a tranquilo, está todo bien, arranca que me tengo que ir, vamos. Me gusta porque le dice que le dio un criado, y en esos tiempos era mal visto que una mujer primero andara sola y después en un asno, un burro, como haya sido el vehículo que usó. Por eso el criado iba delante de ella con una soga en otro animal y él era el que la iba llevando. Por eso ella dice: no te detengas en el camino, tenemos prisa. Iban los dos. Era aproximadamente casi 50 kilómetros hasta el Carmelo. El Carmelo quedaba allá a las orillas del mar Mediterráneo. 50 kilómetros. Escuche esto. Se dice fácil cuando usted tiene aire acondicionado o calefacción. Pero 50 kilómetros en un asno de estos, había que hacerlo. Había que hacerlos. Cruzando desiertos, peligros, dificultades. Pero ella sabía que el que le había dado la palabra tenía el poder suficiente para revivir una vez más ese sueño. Por eso salió de hacerlo fuerte. Ella actuó en fe. Ella se movió en fe. Ella decidió dejar y salir. Salió corriendo, salió huyendo. Eso es fe. Y eso es conocer la palabra de Dios. Y no me refiero tanto a lo que nosotros llamamos como Biblia, sino el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene escasez. La palabra de Dios no se vence. La palabra de Dios no tiene fin. Se lo voy a explicar. Desde el momento que Dios creó el universo, desde ese momento hasta ahora, ahorita lo han descubierto los científicos, el universo se sigue expandiendo. Se está expandiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue estando presente. Sigue estando presente. Es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fin. No es, oh, me lo dijo ayer, ya hoy no tiene validez. No. La palabra de Dios es eterna porque Él es eterno. Lo que Dios le habló a usted fue la palabra de Él. Dios habló de su boca y todo fue creado.
Él dijo, el hombre volverá al polvo. ¿Y qué es de nosotros hoy cuando morimos? Y lo habló hace tiempo, pero la palabra de Dios sigue teniendo su efecto. ¿Qué me enseña eso a mí? Que lo que Dios le habló a usted sigue teniendo poder. Sigue teniendo su efecto. Va a depender de usted si le sigue dando credibilidad. Esta mujer le dio credibilidad a esa palabra y salió. Y salió obrando en fe. Esto pasó como el mediodía. Cuando ella se decidió salir, habrán pasado 1, 2, 3 horas. Pongámosle que salió a las 3 de la tarde. Definitivamente ella no iba a llegar, sino hasta entrada la noche. Entrada la oscuridad de la noche. Pero a ella no le importó, porque tenía que traer una vez más ese sueño a su vida. Y hay cosas que vamos a tener que hacer que están más allá de la realidad que vivimos hoy, para recuperar ese sueño de Dios. Y ese sueño es de usted. Es de usted que está allá atrás, de usted que está allá arriba. No es de nadie más. Ella no se llevó a nadie. ¿Se podía haber llevado al esposo? Sí. No, esto es mi relación con Dios. Es la palabra que Dios me dio a mí. La palabra que Dios le dio a usted. A usted. Es esa palabra que usted tiene que traer una vez más a este presente. Por eso ella salió sola. Digo, no, yo voy sola. No te detengas, tengo que alcanzar esto. Es la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Que cuando Eliseo la ve, venía a 1000. Entre el polvo, la arena, la tierra. Dice, ahí viene la mujer suenita. Manda al criado. Pregúntale si está todo bien. Con el esposo, con ella, con su hijo. Esta mujer cuando ve que viene Jesse le dice, sí, está todo bien. Está todo bien. Pero necesito hablar con Eliseo. Necesito hablar con tu maestro. Necesito hablar con tu Señor. Ella hubiera abierto la boca ahí. Evidentemente, este siervo del profeta no la hubiera dejado entrar. No la hubiera dejado. Y hay cosas que no podemos hablar. Hay cosas que son entre usted y Dios. Hay cosas que no se pueden hablar. Porque ¿sabe qué? Solo basta que usted se ponga a hablar acá para que se enteren todos los que están de este lado. Hay cosas que son entre usted y Dios. Déselo fuerte. Ella se partió al Carmelo, dice la Escritura, y cuando el varón de Dios la vio, le dijo a su criado, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo y la recibas y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Ella dijo, bien. Y llega hasta donde estaba el hombre de Dios. Y ahí sí se manifiesta la verdadera mujer humana. Ahí sí se manifiesta ella. Y cae postrada y empieza a llorar, a gemir. Te pedí yo un hijo. ¿Cómo cree que haya sido ese diálogo? Eliseo, ¿cómo estás? Te pedí yo. No, eso fue una mujer con dolor del alma, con sufrimiento. Te pedí yo un hijo. Y hay un diálogo ahí muy importante. Hay un diálogo muy importante ahí. Y Eliseo decide ir en busca a encontrarse con lo que Dios le había dado a esa mujer. Fue tan grande, bendito sea Dios, que logró sacar al hombre de Dios de donde estaba, a la hora que estaba, y traerlo una vez más. Es como haber retrocedido en el tiempo y que todo se hubiera vuelto a alinear nuevamente, aunque no sea cierto. Pero logró sacar al profeta de donde estaba, rumbo a donde se había dejado ese muchacho. Y el problema es cuando se desmerece, se desprecia la palabra de Dios. El problema es cuando no se le da la credibilidad a la palabra de Dios. A veces pensamos, oh, pero ese hermano no, yo sé que no está bien. Ese hermano tiene problema aquí, ese hermano tiene problema allá, no anda en santidad. De acuerdo a mi cristianismo, de acuerdo a mi conocimiento de la palabra de Dios, yo puedo decir que él no se merece eso, que Dios no usa. Personas que se atreven
a levantar un juicio sobre otra persona por simplemente de cómo lo ven. Me recuerda a los amigos de Job. Los amigos de Job lo juzgaban, le hablaban por la condición que él tenía, pero nunca lo vieron por la integridad que ese hombre tuvo. ¿Me entiendes? Que tiene problema aquí, tiene problema allá, que está enfermo, que esto. Por eso que veían los amigos de Job, ya lo juzgaban. Pero ninguno de ellos pudo juzgar a Job por la integridad que él tuvo delante de Dios. Por eso lo último de ese capítulo es Dios el que habla con él. Es Dios el que dice, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a hablar a ti. Producto de esa situación que ese hombre había vivido. Pero es más, esa actitud, y esto es lo más interesante, y esto es un paréntesis que se abre, la actitud de los amigos de Job molestó a Dios. Molestó a Dios. De que hayan hablado de ese hombre que era íntegro delante de sus ojos. Y es peligroso, porque a veces podemos tener conocimiento de la Escritura y empezamos a hablar, pero fulano sí, fulano asá, la hermana, el hermano. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Es más, si Job no hace sacrificio por sus amigos, Dios se lo lleva. Producto de lo que habían hablado. Y hay que tener cuidado como uno habla. Tenemos que ser lentos para levantar un juicio del hermanito o a la hermanita por ahí atrás por las actitudes que uno piensa que se está haciendo. Es mejor, ¿sabe qué? Y orar. Y orar. Porque nos meteremos en problemas con Dios. Amén. Aleluya. A veces nosotros actuamos, pero Dios tiene misericordia, y por eso le decía en esta hora, cuando empecé este mensaje, que las misericordias de Dios son grandes. Las misericordias de Dios son grandes con cada uno de nosotros. Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte, que es para Dios. Cuando esta mujer estaba en su casa y veía pasar a Eliseo por ahí, ella no veía, mira cómo va vestido, no tiene un medio de transporte, no tiene una casa, no tiene ni una carpa donde dormir. Ella veía en Eliseo a un hombre de Dios. Ella veía en ese hombre el poder de Dios caminando por el frente de su casa. En ningún momento vio a Eliseo con ojos despectivos. Al contrario, siempre tuvo en él un buen concepto de que ese hombre era usado por Dios, de que la palabra de ese hombre era palabra de Dios, porque ese era el trabajo de Eliseo. Eliseo traía la palabra de Dios al pueblo. Todo lo que ese hombre hablara era la palabra de Dios a la vida. Por eso tenemos que ser bien cautos y limpios de alma para saber discernir y entender que a veces levantamos calumnias sobre alguien y esa palabra es la de Dios a nuestra vida. Esto es un pequeño paréntesis que se abre dentro del mensaje y Dios sabe por qué. Bendito sea el Señor. No podemos juzgar a nadie por las apariencias que tiene. Amén. Nos ahorraremos un problema bien grande. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Eliseo llega, hace lo que hace. El sueño vuelve una vez más a las manos de esa mujer. Y lo que me llama la atención es que esta es una mujer sabia, que sabía entender que las emociones de un niño no son las mismas emociones de una persona mayor. Si esa mujer le hubiera dicho a su esposo, mira, el niño se murió, y el hombre mayor sin duda le hubiera dado un ataque, ahí mismo quedaba. Así que no le dijo nada y se fue. Sabiduría para entender que esto era un mano a mano con Dios, un cara a cara con Dios, de buscar una vez más el sueño en la vida de uno. Todos tenemos sueños en Dios, ¿verdad? ¿Dónde está ese sueño que Dios le dio a usted? ¿Dónde está ese sueño que Dios le dio? ¿Todavía sigue estando acostado en la cama? ¿Está en sus rodillas? ¿Está usted jugando con el sueño de Dios?
¿Está todavía la meta que usted se ha trazado en Cristo Jesús a su alcance? ¿O ya se ha muerto? Déjeme decirle que si las metas en Cristo Jesús en su vida están muertas, ¿para qué estamos acá? Pero déjeme decirle que si eso pasa, hoy hay tiempo para una vez más traer la palabra de Dios para que vuelva a revivir. Hoy es el día, esta es la hora que la palabra de Dios va a revivir ese sueño en su vida. Cristo vive. Le voy a terminar con un salmo. Y quiero que lo escuche bien. Y es el Salmo 138. Y voy a leerle los últimos 2 versículos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito. Dígalo fuerte. Jehová cumplirá su propósito. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Cómo dice? Si anduviera yo en medio de la angustia. Escucha bien, usted que se siente que es la única persona en toda esta iglesia que está en angustia. Escuche bien. Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Ese que se ha levantado en contra de usted es enemigo de Dios. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. El Señor va a extender su mano, ¿sabe para qué? Para guardar su vida. El Señor va a extender su mano y que le peguen a Él y no a usted. Que me peguen a mí y no a usted, dice el Señor. Y con la diestra del Señor, Él hará justicia en su vida. Porque es el Señor el que pelea por usted. Es el Señor el que pelea por usted. Yo no sé si usted puede creer esto, pero si el Señor va a cumplir su propósito en usted, póngase de pie en esta hora y dice: Señor, yo voy a cumplir todas las cosas